Buen día, una vez más estamos juntos en este día martes, estamos juntos para meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Para meditar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y siempre con la esperanza, ¿verdad? Siempre con la esperanza de que Dios termine haciendo ya el gran milagro de que se acabe esta pandemia, ¿verdad? Estamos orando fuertemente. No hemos dejado de orar en esto, ¿verdad? Y Dios definitivamente está haciendo obra. Con muchas personas hemos visto milagros hermosísimos de familias enteras que se han sanado, ¿verdad? Y también hemos visto otro tipo de milagros de provisión, etcétera, etcétera, protección. Todo tipo de milagros hemos visto en este tiempo. Hoy quiero predicar un mensaje hermoso que va a parecer que es la continuación del mensaje del domingo. Pero yo el mensaje del domingo usé dentro del versículo de Primera de Pedro 2:9, una frase o un título de la iglesia, y es linaje escogido. Y ese va a ser mi tema de este día. Es decir, quiero predicar acerca del linaje escogido. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sé que soy linaje escogido? Y esto con la finalidad de que nuestra visión espiritual sea 2020, que nosotros tengamos la visión del reino, hermanos. Es decir, dejar de ver así como que todo es normal. No. Tenemos que ver desde el punto de vista de Dios, que es totalmente diferente al punto de vista de los humanos, ¿verdad? Así es que el propósito de este tema es ver con nuestros ojos el poder de nuestro linaje. Por aquí ya vayan poniéndole atención de qué vamos a hablar, ¿verdad? Sí, ver con nuestros ojos el poder de nuestro linaje y asombrarnos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos da y de lo que Dios quiere seguir dándonos por ser sus hijos, por ser su pueblo, por ser su iglesia, por ser su linaje, hermano. Ser su linaje, qué lindo esto. Entonces, el propósito de este tema es sacar lo mejor de nosotros, que tiene que ser lo mejor de Dios. ¿Oíste esto? Sacar lo mejor de nosotros, que tiene que ser lo mejor de Dios, para poder bendecir a los demás y asombrarlos con nuestras bendiciones en Él. Y quisiera una vez más llamar su atención a este precioso versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en donde Pedro hace la descripción de lo que nosotros somos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que Dios nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y gracias por estos títulos que tú nos das. Como iglesia, como hijos tuyos, queremos llegar a entenderlos hasta la saciedad, Señor. Queremos llegar a entenderlo para fungir en ellos. Por favor, ayúdanos, Padre. Úngenos, Señor. Ayúdame a predicar, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, 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 amén. Aleluya. Mientras preparaba este mensaje, vino a mi mente algo que es muy importante. Gente admirable. Por ejemplo, Carapaz. ¡Wow! ¡Qué muchacho más admirable! Un señor ciclista, ¿verdad? Que ha subido a los pedestales más altos, ¿verdad? Rolando Vera, tremendo corredor, campeón de campeones. Jefferson Pérez, ¡wow! Tremendo. Y muchos otros atletas, ¿verdad? Puedo decir Cristiano Ronaldo, como futbolista, un
mundialmente conocido. Lionel Messi, un argentino, qué tremendos. Y yo puedo seguir diciendo de gente como esta, que para mí son personas con linaje de campeón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los campeones, mis amados hermanos, llevan la victoria en su sangre. Póngale atención a esto. Los campeones llevan la victoria en su sangre. Y aquí, mi hermano, tenemos que dar infinitas gracias a Dios porque nos hizo hijos suyos, su pueblo. Por la sangre de Jesucristo tenemos sangre de campeones. ¡Aleluya! Esto es para que nos alegremos, hermanos amados. Por la sangre de Jesucristo tenemos sangre de campeones, su iglesia, sus hijos, su pueblo. En este versículo del apóstol Pedro, nosotros vemos que el Señor nos da 4 títulos que tenemos que honrar y que determinan nuestra conducta definitivamente. Tenemos que honrar y determinan nuestra conducta. Hoy quiero hablar, ponerle mucho énfasis al linaje escogido. Este es el punto número 1. Dice, mas vosotros sois, dice primera de Pedro 2, la primera parte del versículo. Mas vosotros sois linaje escogido. Y lo pongo como paráfrasis, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya hablamos acerca de la luz admirable. El domingo pasado hablamos de que tenemos que vestirnos con las armas de la luz. Por aquí ya empezamos nosotros a hablar de la trascendencia, de haber sido trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. ¿No es cierto? Entonces, cuando estoy hablando de linaje, la palabra empleada es del griego genos, genov, que quiere decir raza, familia. Y está muy relacionado con ginomai, que es genes, ¿verdad? Que está precisamente, es la palabra que se empleó en Juan capítulo 1, versículo 12. En donde dice que nosotros hemos venido a ser hijos de Dios. Entonces, venir a ser, dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestades para ser hechos hijos de Dios. Entonces, venir a ser denota linaje. ¿Ok? Ahora, si yo voy al diccionario, ¿qué es linaje? Es ascendencia o descendencia de una familia, especialmente noble, es decir, no cualquier persona, no cualquier familia. Entonces, como yo hablé hace unos momentos, linaje de campeones, linaje de Dios, ¿qué implica ser eso? ¿Qué implica ser linaje de campeones por la sangre de Jesucristo, definitivamente? Estoy hablando de linaje espiritual. Ese linaje espiritual es mucho más fuerte que la ascendencia natural. Es el hecho de ser elegido por Dios antes de nacer. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de que somos elegidos por Dios antes de nacer, con derecho a recurrir al poder de Dios. Porque somos hijos, porque somos escogidos hijos. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a vivir sin nuestras disfunciones. Aleluya. Póngale atención a esto. Tenemos que aprender a vivir sin nuestras disfunciones, porque ahora ya somos de linaje escogido. No, ya no podemos hablar como antes. De cómo que quiere ser. No. No, ahora no podemos conformarnos con menos de lo mejor de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Linaje, cuando estoy hablando de linaje, linaje dice de la unidad de origen y parentesco espirituales de los creyentes. Piensen en lo que acabo de decir. De la unidad de origen. ¿Cómo es que hemos llegado a ser hijos de Dios? Engendrados
hijos de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Al recibirlo a Él, el Señor automáticamente nos hizo sus hijos y tenemos un parentesco espiritual en entre todos los creyentes. Y cuando Pedro dice que somos linaje escogido, significa electo en Dios. Como lo es también Cristo nuestro Señor Jesucristo. Fue elegido para el sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, escogido significa seleccionado. Somos distinguidos en Dios, separados en Dios, apartados en Dios. Cuando dicen linaje escogido, somos nombrados así por Dios. Cuando dicen linaje escogido, somos optados por Dios. Imagínense lo que significa esto de linaje escogido, ¿no? Por eso me encantó el concepto que le dio Matthew Henry a esta cuestión del linaje escogido. Y él lo pone de una manera tremenda. Dice, todos los cristianos verdaderos son linaje escogido. Es decir, constituyen una familia, un pueblo distinto del mundo. Son de otro espíritu, son de otros principios, son de otras costumbres. Vayan poniéndole atención, eso es ser linaje escogido. No podemos nosotros decir que somos creyentes y seguir viviendo como antes, no. Pensando como antes, hablando como antes, sintiendo como antes. Dice Matthew Henry que nosotros, al ser este pueblo distinto del mundo, que nunca podrían ser si no fueran escogidos en Cristo para ser de esa manera, santificados por el Espíritu Santo. Entonces, ese estado de las tinieblas, dice Matthew Henry, que eran grandes tinieblas de vicio, de miseria, etc. Pero el Señor dice, nos saca de ello a un estado de gozo permanente, placer permanente, prosperidad, como hablé hace unos días atrás, ¿verdad? El estado de gozo, saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ese estado de placer. ¿Qué es placer? Es satisfacción, satisfacción permanente. Dios llena del bien nuestra boca. Y prosperidad, es decir, no nos hace falta nada. Y ahora, ¿para qué es todo esto, este ser de otro espíritu, de otros principios, otras costumbres, este estado de gozo permanente, placer, satisfacción, prosperidad? Es para mostrar las alabanzas del Señor, es decir, las bendiciones. Cuando tú y yo vivimos siendo linaje escogido, el Señor definitivamente va a respaldar nuestra vida y nos bendice. Y ahora, ¿por qué nos bendice? Porque al nosotros estar conscientes de que somos linaje escogido, entonces nuestra ocupación, el empleo, la responsabilidad, el deber, etcétera, es una realidad en nuestra vida. Es decir, nosotros vivimos la verdad de Dios, la demostramos y buena conducta, buena conducta. Eso es linaje escogido. Como ven, es tremendo esto, ¿no es cierto? Esto de linaje escogido es una forma de vivir increíblemente saludable. Solamente para ponerlo a nivel concepto, ¿no es cierto? Hablemos un poquito del real sacerdocio, el segundo título. La segunda parte del versículo 9 dice, mas vosotros sois real sacerdocio para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esto? Que tenemos libre acceso a Dios y su reino. Y por eso es que dice la palabra de Dios que nos acerquemos pues confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos, la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos el privilegio de entrar hasta el mismo trono de la gracia
porque somos real sacerdocio. No solamente es asunto de personas escogidas. El tercer título que nos da es Nación Santa. Como les digo, voy a pasar después, voy a ir predicando cada uno de estos títulos para que podamos entenderlo a ciencia cierta, ¿verdad? Dice la tercera parte del versículo 9, mas vosotros sois Nación Santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Santa significa separado para Dios. Una iglesia, la iglesia es nación de Dios. Y, oíme, para que la gente pueda tocar, venir en contra de la iglesia, dañar la iglesia, tienen que dañar a Dios, tienen que tocar a Dios. Dios guarde, ¿verdad? El salmista lo ponía de esta manera: a Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dios está con nosotros, Dios está precisamente con el pueblo santo, ¿verdad? El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 16, ¿qué dice? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nación santa. El Señor lo hace. No es que nosotros somos hechos por nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios es el que produce en nosotros todo esto. Y el cuarto título es pueblo adquirido por Dios. En la cuarta parte del versículo 9 dice: mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, siempre vamos a estar vestidos con las armas de la luz. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él pagó un precio por nosotros. Eso dice en 1 Corintios 6:20. Dios nos compró, nos rescató, dice el apóstol Pedro. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y lo dice de una manera tremenda: la cual recibisteis de vuestros padres. En cambio, nosotros somos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 40, en el versículo 4, la primera parte: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Versículo 5: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¡Wow! El Señor ha aumentado las maravillas, sus maravillas en nuestra vida. Y qué lindo que el Señor nos haya enseñado a confiar en Él. Ahora, como linaje escogido, tú y yo, recuerden siempre, la iglesia, al ser linaje escogido, tiene unidad de origen y parentesco espirituales. Elegidos por Dios, como así lo fue elegido Cristo también. Entonces, linaje escogido, cuando decimos linaje escogido, somos familia. Hemos venido a ser, a tener los genes de Dios, y por eso, estoy hablando de los espirituales, ¿verdad? Y por eso somos linaje.
Por eso somos linaje, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, veamos con nuestros ojos en nuestra vida el poder de nuestro linaje. Si hemos venido, si ahora nosotros tenemos la sangre, la campeona, la sangre de Jesucristo, eso nos convierte en campeones, hermanos amados. Es decir, hemos venido a ser del linaje de Dios. Asombrémonos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos da, de lo que Dios quiere seguir dándonos, por ser sus hijos, por ser su pueblo, por ser su iglesia, por ser su linaje. Por favor, hermanos amados, y saquemos lo mejor de nosotros, que tiene que ser lo mejor de Dios, para poder bendecir a los demás y asombrarlos con nuestras bendiciones en Él. Sí, para que anhelen también ser parte del linaje escogido. Demos lo mejor de nosotros y saquemos lo mejor de los demás, porque somos linaje escogido. Linaje escogido. Y por eso necesitamos esa visión espiritual 2020 que solamente nos puede dar Dios. Así es que, amado hermano, a vivir el poder de nuestro linaje. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, en este día, por tu amor y por tus bendiciones y porque tú nos has permitido llegar hasta este momento. Rey mío, Señor mío, te ruego que nos hagas entender, Espíritu Santo, toma control de nuestra vida y guíanos para que podamos entender la trascendencia de ser linaje escogido, que podamos vivir el poder de ser linaje escogido. Tenemos tus genes, Señor, así dice Juan 1:12, hemos sido engendrados por ti. Y hemos venido a ser hijos tuyos, Señor. Nos diste la potestad de ser hechos hijos tuyos. Y eso significa, al tener tus genes, Señor, que tenemos tu capacidad para resolver nuestras vidas y las vidas de los nuestros. Ayúdanos, Señor, y que podamos ser sensibles, sabios, inteligentes, conociendo tu voluntad y de esa manera andar como es digno de ti, agradándote en todo, produciendo frutos en toda buena obra, pero por sobre todas las cosas, mi Señor, fortalecidos con toda la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Gracias, Señor, por este devocional y gracias por estas pláticas, Señor, que nos enseñan a apreciar tu obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Y si te ha quedado ahí alguna dudita y todo, anótalo, escríbenos y con mucho gusto yo te contestaré, ¿verdad? Seguramente estaré contestándote el viernes. Que Dios te bendiga abundantemente. Un abrazo a la distancia.